Bueno, seguimos entonces aquí en Final Abierto, ahora entonces con Eduardo Trasante, candidato a concejal por Ciudad Futura, que tuvo un lanzamiento hace pocos días muy potente en la Sala Luz y Fuerza acá en la ciudad de Rosario. La organización está muy afiatada, confía mucho en él y vamos a ver qué nos dice el... Entonces, Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en esta oportunidad, en Final Abierto, conociéndonos. ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Augusto? Bien, bien, todo bien. Bueno, ¿preparado para caminar un poquito? Ya, o sea, usted viene caminando siempre, o vos, te voy a tutear, venís caminando siempre, digo, no es nuevo en ese sentido, pero caminar como arrastrando una lista, un proyecto, encabezándolo, es como que pone un desafío distinto, ¿no? Sí, creo que el tema de arrastrar, al menos creo que no lo voy a sentir así porque hay un colectivo de gente muy particular, muy grande, muy capaz al cual yo me sumo en este desafío, en esta etapa, y bueno, con mucha expectativa en relación a aquellos propósitos y visión que de hecho se viene persiguiendo y al cual en alguna manera voy a acoplarme. Pienso, ya 4, 5, 6 años, ¿cuánto tiempo en esta organización política, Eduardo? Y la gente de Giros y Sí. la conjunción luego del M26, que terminó en Ciudad Futura, lleva al lado mío 5 años, 5 años. desde la experiencia del asesinato de mi hijo Jeremías, víctima de triple crimen. ¿Usted siente que, o vos sentís que la experiencia traumática de tu hijo tuvo que ver con la decisión de incorporarte como a militar políticamente o bueno, o son carriles separados? No, yo creo que de alguna forma y de todas maneras tiene que ver con ello. La caminata que nos llevó el tema del triple crimen, de alguna forma generó que en esta suerte de andar, de esfuerzo, de golpear puertas, de increpar y de alcanzar de alguna manera alguna suerte de respuesta, tenga que ver con esta invitación que me han extendido y que creo que también es parte, en alguna forma, de algún anhelo que en alguna vez se cruzó en mi corazón, en busca de alguna herramienta más que nos permita poder lograr aquellos sueños que uno tiene para la ciudad. Después de producido ese hecho tan espantoso, seguramente para usted mucho más, o para vos mucho más que sos el papá, sin embargo se trazó un camino que tuvo un final, vamos a decir, o está teniendo un final, porque ha habido una modificación relativamente positivo en el sentido que se consiguieron condenas muy importantes, no se apeló a un pedido de justicia desde una perspectiva ideológica y cultural que a veces los medios de comunicación dominante imponen, que es el sentido de la venganza. Hubo siempre un discurso ahí interesante respecto a conseguir justicia por un camino pacífico, cosa que finalmente se logró. ¿Qué satisfacción tenés respecto del resultado de ese camino y tanto esfuerzo puesto, ¿no? Golpeando puertas, exigiendo, increpando, pero nunca tal vez violentando la situación jurídica? Bueno, creo que la experiencia dolosa me generó algunas controversias en mi mente, pero no en mi corazón. Soy un hombre de Dios y camino en principios espirituales basados en la Biblia que de pronto me han llevado y me han formado para caminar aún desde las experiencias personales que pueden generar toda una suerte de trastorno emocional, pero siempre he dicho que una de las palabras bíblicas que he logrado abrazar y sostenerme en ella es guardar mi corazón. O sea, yo en mi cabeza puedo tener una batalla de pensamientos, de situaciones creadas por la crisis del momento, pero si guardo mi corazón voy a poder mantenerme en esos principios espirituales. Y el hecho de caminar pidiendo justicia desde no la plataforma y pensamiento de venganza, sino justamente poder construir todo un pensamiento e incluso un sentimiento distinto al que hoy opera e impera en nuestra ciudad. No fue una tarea sencilla, pero creo que esas semillas que fuimos sembrando generó en mucha gente un cambio en la manera de ver la cosa. Porque la realidad de la violencia y de la venganza es que no se genera ningún cambio ni ningún tipo de mejora. Por lo contrario, creo que este tipo de acciones genera mayor dolor todavía. El Estado tiene que ayudar para eso, ¿no? El sistema judicial, el Estado, el Ejecutivo, porque la verdad es que esos esfuerzos
individuales o colectivos de víctimas a veces encuentran que el Estado no les abre el camino. Finalmente, ¿ustedes sintieron que eso sucedió o que sucede parcialmente en Rosario, en Santa Fe? Digo. Y yo creo que hay mucho por hacer todavía. Creo que el tema de lo que es justicia todavía se debe trabajar en ello, especialmente con una, como alguna vez dije, una justa justicia, ¿no? A nosotros nos pasó con la primera instancia del fallo, fue ejemplar. La segunda instancia ya hubo una suerte de cambios que no fue lo que esperábamos, pero bueno, ahí vemos justamente que hay cosas que seguramente hay que seguir trabajando. Y el respaldo y acompañamiento del gobierno creo que es vital en esto de poder llevar a las víctimas o a los familiares de víctimas o a los ciudadanos en general una respuesta como que de alguna manera traiga, no sé si tranquilidad plena, completa, pero al menos que vean que hay un respaldo de afuera, de otros, del Estado, que les ayude. Eduardo, ¿por qué querés ir al Consejo? ¿Qué te parece que hay que hacer ahí que no se está haciendo? Digo, más allá de fortalecer a la fuerza política, obviamente, que pertenecés y darle una perspectiva nueva, pero ¿qué sentís, qué oportunidad se te abre si te sentás en una banca en el Consejo Municipal? Yo creo que hay muchas herramientas que de pronto el partido que represento esgrime. Creo que Ciudad Futura viene caminando hace muchos años y de alguna forma y de todas maneras ellos, parte de la doctrina de este colectivo tiene que ver con principios que yo también persigo. No mentir, no robar, trabajar, creo que es algo que tenemos que seguir llevando a cabo y que desde esas plataformas y un sinnúmero de acciones muy claras, muy profundas, muy serias, son las que de alguna manera también me permiten hoy poder sumarme, ¿no? Y sí, adelante. No, te definís como un hombre de Dios, dijiste, evidentemente tu vida está entregada de ese modo. Digo, una organización política, un hombre de Dios, parece que hubiera como paradigmas distintos, en el sentido tal vez de buscar el bien común, de buscar lo mejor para el conjunto de la sociedad. ¿Son paradigmas distintos? Digo, la solución o la búsqueda moral individual respecto de la organización social y política que implica una organización política. Esas dos cosas, ¿cómo se conjugan adentro de tu corazón, adentro de tu cabeza? Digo, ¿cómo funciona eso? Creo que una de las cosas que la gente tiene en su mente es que la política trae mucha corrupción sobre de sí. De alguna manera mi idea no es cambiar ese tipo de cosas, si de alguna manera nuestra presencia y mensaje por sobre todo lleva a que haya algún cambio en el accionar de algunos que de alguna manera tienen algunos compromisos con alguien, por no hacer ningún tipo de mención en particular. No, creo que bien vale la pena poder al menos hacer el intento de querer sembrar unas semillas de pensamientos que tienen la finalidad de cambiar alguna forma. Uno piensa, bueno, un hombre de Dios cuando se sienta en una banca en el Consejo es un hombre de la ciudadanía de Rosario, digamos, primero, o es un hombre de Dios primero, o es las dos cosas. Digo, ¿cómo sería? ¿Cómo se conjuga? El concejal, el político, deja al hombre de Dios por ahora en un lugar de suspenso y pasa a ser político, o entra al consejo con las dos cosas juntas. Yo creo que antes de ser político soy un hombre de Dios. Okay. Y desde esa plataforma camino. Y mi intención es poder en este colectivo trabajar y acompañar los recursos que ya se están elaborando, sumado a tantos otros proyectos que de hecho están en mente, aportando desde mi corazón, desde mi caminata, justamente todo lo que de alguna forma u otra contribuya a que podamos tener un Rosario ¿Cómo? A ver, digamos. Diferente. Creo que todos soñamos con recuperar muchas cosas que hemos ido perdiendo. ¿Qué es lo principal que se perdió? Digamos? Hay como una especie de añoranza de un pasado que no está más. Exacto. ¿Cuál es tu añoranza? Yo creo que la gente no está tranquila, no tiene paz.
Y la paz no se logra solamente con algún ansiolítico, alguna pastilla para dormir. Creo que la paz es la suma de un montón de acciones que tiene que ver con el Estado municipal, provincial, y que le permita al ciudadano recuperar muchas cosas que se han ido perdiendo, que le han ido robando, que le han ido saqueando, y que la suma de esos resultados pues va a permitir al ciudadano poder salir a la calle y recuperar, sí, esa suerte de añoranza, ¿no? La vereda, la calle, la cartera, el anillo, el bien vestir, el poder caminar a la hora que fuere, y claro, el poder saber de que mis hijos salen de casa y que van a volver. Bueno, y un montón de otras acciones que seguramente con el esfuerzo y la suma también de los ciudadanos, porque creo que estos cambios los vamos a lograr entre todos, y esa es la invitación que de alguna manera también quiero hacer a los ciudadanos. Ciudad Futura es un partido de puertas abiertas donde necesitamos no un voto, necesitamos el acompañamiento y queremos escuchar a la gente. Creo que la suma de ideas, de pensamientos, de voluntades nos va a llevar a poder ver los resultados que estamos deseando. Te agradezco, un gusto. A ustedes.